¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonicen. Mi nombre es Pati Chapoy y bienvenidos a Ventaneando, en el canal TV Azteca 7. El día de hoy les presentaremos una entrevista que hicimos hace un par de años al expresidente de México, el señor Gustavo Díaz Ordaz. Una entrevista muy interesante y que nos brindó datos que no sabíamos. Pero antes vamos a ver una pequeña cápsula de la vida y obra de este gran personaje. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació el 11 de marzo de 1911 en Ciudad Cerdán, Puebla, hijo de Sabina Bolaños Cacho y Ramón Díaz Ordaz Redonet. Su padre fue jefe político durante el Porfiriato y desempeñó diversos cargos políticos. Contrajo matrimonio con Guadalupe Borja en el año de 1937, con quien procreó a 3 hijos, Gustavo, Guadalupe y Alfredo. Sostuvo una relación extramarital con la actriz Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, y aunque Díaz Ordaz siempre lo negó, se sabe que consentía a su amante con regalos caros y lujosos. En 1926 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a realizar sus estudios de media superior. Como estudiante era muy serio, metódico y un poco arrogante. Se sabe que no le gustaba el relajo. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Puebla, de la que se tituló a los 26 años. En 1932 trabajó en una oficina administrativa dependiente del gobierno de Puebla, también como actuario y escribante de un juzgado municipal, y posteriormente como juez de Temacachalco. Además, fue funcionario en el Consejo de Conciliación y Arbitraje, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, rector de la Universidad de Puebla, diputado federal en el Estado de Puebla, entre otros. En 1946 fue senador y en 1968 se convirtió en el secretario de Gobernación durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En 1963 fue postulado como candidato a la presidencia por el PRI, ganando las justas electorales, y el Congreso de la Unión lo declaró como nuevo presidente en septiembre del 64, tomando el poder como presidente de la República Mexicana el 1 de diciembre del mismo año. La figura autoritaria de Díaz Ordaz dio origen a protestas, especialmente de las clases medias de la sociedad. Uno de los primeros movimientos reprimidos con violencia fue el de los médicos que, en 1965, dio a conocer la futura tendencia del gobierno. De todas las represiones realizadas durante el sexenio, la que más se recuerda es la de la matanza de Tlatelolco. Esta fue un despliegue militar del gobierno para acallar las protestas estudiantiles y que arrojó centenares de muertos y heridos el 2 de octubre de 1968. Durante su sexenio también se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país. Me refiero a los Juegos Olímpicos de México en el 68 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Tras entregar el poder, el 30 de noviembre de 1970, Díaz Ordaz se retiró de la vida pública. 7 años después, asumió el cargo como primer embajador de México en España. Sin embargo, abandonó el cargo pocos meses después. Falleció el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México, aquejado de un cáncer de colon. A continuación les presentamos la entrevista realizada al expresidente Gustavo Díaz Ordaz por una de nuestras reporteras, Nicole Gutiérrez, que por cierto dicen que tiene un parecido conmigo. Eso dicen, pero bueno, júzguelo usted mismo. Cabe mencionar que esta entrevista fue realizada unos meses antes de que la presidencia pasara a manos del candidato electo, el señor Luis Echeverría Álvarez. Vamos a verla. El día de hoy contamos con la presencia de gente importante y reconocida. Señor presidente, muchas gracias por haber sido tan bondadoso con su servidora al permitirme que le haga la presente entrevista, junto a sus secretarios de Economía, Antonio Ortiz Mena, el secretario de Educación, Agustín Yáñez Delgadillo, y el secretario de Gobierno, próximamente nuevo presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Un aplauso para todos ellos, por favor. Como tenemos poco tiempo, les voy a rogar a ustedes, señores, que directamente entremos en materia. Señor presidente, ¿cuáles fueron los aportes más importantes durante su sexenio? Mira, entre lo más importante que hice fue que construí la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y puse especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica. Construí aproximadamente 107 presas, otorgué el voto a los jóvenes de 18 años y promulgué una ley de trabajo para poder mejorar las condiciones de todos los obreros. Y dígame, ¿cómo trabajó las relaciones exteriores? Muy bien, hice hincapié en las relaciones con América Latina, en especial con los del centro, y con ello pude yo firmar el Tratado de Tlatelolco en 1967, el cual prohibía la fabricación y utilización de armas nucleares en América Latina. Las relaciones con Estados Unidos de igual forma fueron excelentes, pues la inversión extranjera es indispensable para la política económica de nuestro país. ¿Después del 68 cree que existe un nuevo México? Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Le tiene miedo al juicio de la historia? Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. El juicio de la historia lo espero con confianza y serenidad. Sé que en mi actuación ha habido ciertos errores, pero los errores han sido involuntarios.
Me he esforzado por servir a la patria lo mejor posible, y si por ello soy juzgado, pues no me preocupa. Ok, muchas gracias. Las siguientes preguntas están dirigidas a nuestro abogado y economista mexicano, el secretario de Hacienda Ortiz Mena, uno de los mejores secretarios que ha podido tener nuestro país hasta el momento. Bueno, pues vamos a empezar, señor Ortiz. Estuvo como secretario de Hacienda en 2 presidencias. ¿Estoy en lo cierto? Así es, de 1958 hasta 1970 con el señor Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Desde el sexenio pasado ha venido manejando un modelo económico de desarrollo estabilizado. ¿En qué consiste? Este plan económico tiene la finalidad de hacer frente a las necesidades económicas y sociales del país y generar crecimiento económico, controlar la devaluación y apoyar a la industria nacional. ¿Qué logros se alcanzaron con este modelo económico? Como le comentaba, hubo un gran crecimiento industrial basado en el mercado interno. El crecimiento promedio fue de 6.8%. La producción industrial creció 8% y la inflación solamente un 2.5%. ¿En qué año renuncia y por qué? Renunció el 13 de agosto de 1970. Renunció para buscar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por contestar. Ahora pasamos con el gran novelista, ensayista y licenciado en Filosofía y Letras, uno de los más grandes expositores de la novela mexicana moderna. Un fuerte aplauso para el secretario de Educación, Agustín Yáñez de Gavilán. Bienvenido. Un placer estar aquí. Vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué promovía usted y cuál fue su principal propósito como secretario de Educación? Pero principalmente implementé en primarias la técnica de aprender haciendo y en secundarias enseñar produciendo. Usted es escritor de obras y un novelista nato. ¿Qué de esto le inspira para ser un secretario de Educación? Traté de impulsar la enseñanza por televisión y también promoví la lectura difundiendo los textos educativos tanto para alumnos como para profesores. Yo creo que esta es una pregunta muy difícil para usted, pero ¿cómo tomó el momento que paralizó a todo México? Me refiero al movimiento del 68. ¿Qué sentimientos trajo o hubo en usted? Fue difícil ver a los alumnos con sus peticiones, era muy apegado a estas peticiones, pero traté de mantenerme al margen. Ok, muchas gracias. Rápidamente pasamos con el abogado Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación y próximamente presidente de la República Mexicana. Mucho gusto, señor Luis Echeverría. Vamos a comenzar. Mucho gusto, claro que sí. ¿Cuál era su forma de trabajar con el presidente? Bueno, pues nuestra forma de trabajar era simplemente centrarnos cada uno en lo que hacía. Tenemos que mantener la decisión general, respetar y escuchar. Si hay algo que aprendí del señor Díaz Ordaz es que hay que aprender a sonreír, aunque se tengan muchos problemas en la mente. ¿Qué tuvo que ver el secretario de Gobernación con el movimiento médico? La verdad es que yo no tuve nada que ver. Este movimiento fue hecho por la participación del presidente junto con otros titulares. Yo solamente sabía lo que tenía que saber. ¿Qué tiene que decir sobre la reunión que tuvo horas antes de la matanza con el presidente? Claro que sí, tuvimos una reunión, pero más que eso fue una conversación sobre los artículos que se pedían en el pliego petitorio de los estudiantes. ¿Cuál es su opinión acerca del movimiento del 68? Pues la verdad es que no fue para tanto. En primer lugar, el presidente Díaz Ordaz no tenía nada que ver. Y tengo muy en claro que la violencia en ningún momento fue la solución. Nada de lo ocurrido estaba planeado, pero ellos mismos provocaron abriendo fuego. Pero existen muchas versiones de lo que sucedió ese día. Así que le quiero preguntar cómo se... Ay, no, de veras, siempre con la misma cantaleta, caray. A ver, yo le puedo decir a usted que estoy muy, pero muy contento de servirle a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de ser presidente de la República, pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar a mi país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted, muchachita, no podría tener la oportunidad de estar preguntando aquí el día de hoy. Ok, con esas respuestas tan contundentes cerramos la entrevista. Pues eso sería todo, señores. Muchas gracias por su tiempo y su atención. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron con las declaraciones del expresidente y su gabinete? ¿Fue un buen presidente a pesar de las represiones presentadas por médicos, campesinos y estudiantes? La última opción la tiene usted. Ya nos tenemos que ir, señoras y señores. Esto fue Ventaneando. Los esperaremos mañana en el horario de siempre, en el canal de siempre. Cuídense mucho, hasta la próxima. No, ya, a ver. 2, 3. No, ya, a ver. 2, 3. ¿Le tiene miedo al juicio de la historia? Estoy totalmente... Perdón, es que se me traba la lengua.
gente muy importante y reconocida. Señor presidente, muchas gracias por haber sido tan bondadoso con su servidor al permitirme que le haga la Es que te presentación. estás trabando, Nico. Junto a su secretario. ¿Mucho? Sí.